Entonces Ringu dejó todas las cosas, esperó que todos se fueran y recogió el papel de Dios que le había dado el misionero, el Sahib Group, y lo empezó a desdoblar. Y su hermano le dijo, no, déjalo, ¿no le dijiste tú al maestro que ya no estarías viendo nada de eso, ni irías también con el misionero? Y él dijo, pero tengo que conocer más de Dios. Yo estoy seguro que hay algo bueno, me siento en paz cuando escucho también la música de Pandu, yo me siento bien. Y entonces la desdobló y en su turbante lo volvió a guardar. Salieron corriendo los dos, ya eran los últimos que estaban en la escuela y se fueron hacia su casa porque tenían que llegar, comer e irse en la tarde-noche a cuidar el fruto en el campo, la cosecha, que llegaban allí los chacales, las hienas y hasta probablemente un tigre podía llegar, entonces ellos tenían que comer primero y después irse para allá. Pero cuando iban rumbo a su casa, escucharon el sonido otra vez del instrumento que Pandu tocaba, ¿se acuerdan? Era un instrumento que decía, Ringu toca, pone sus dedos en unos palitos blancos y negros y por el otro lado le echa como aire, ¿verdad? Pero era el acordeón y estaban otra vez, habían llegado y estaban en su aldea nuevamente para predicar el evangelio. Entonces ellos escucharon de lejos el sonido y dijeron, vamos, y los dos corrieron hasta donde estaban. Cuando llegaron, el Sahib Group estaba poniendo una pantalla blanca, una tela blanca, la estaba poniendo allí en unos palos para que en la noche, cuando atardeciera y anocheciera, ellos pudieran presentar unas transparencias. Pero Ringu no sabía qué eran todas estas cosas. Pero él decía, cuando yo escucho esta música que toca Pandu, yo me siento en paz y tranquilo. No me siento como cuando los espíritus siento que están conmigo y hacen cosas en contra de mí. Entonces llegaron allí, también llegó su papá y muchas otras personas de la tribu Kurko, ¿se acuerdan? Que eran los Kurko que estaban allí. Entonces estaban esperando que el Sahib empezara a hablar. Cuando se oscureció, él proyectó hacia la pantalla blanca unas como fotos, pero Ringu no sabía qué eran. Él veía como imágenes, él veía que de repente presentaron como en un establo muy parecido a donde él guardaba a sus bueyes, estaba un niño recién nacido, pequeñito, estaba en la paja. Y él dijo, ¿por qué será esto? Escuchó entonces que el Sahib empezó a decirles, Dios que vive en el cielo, mandó a su Hijo. Él era Dios también y se vino a la tierra y nació como un pequeño bebé, así como tú o como todos ustedes nacieron, y nació en un pesebre. Y él, cuando fue grande, voluntariamente dejó que lo crucificaran. ¿Qué significa crucificar? Que lo pusieran en una cruz de madera y lo clavaran en sus manos, en sus pies y después le traspasaran el costado con una lanza. Pero cuando fue pequeño, él nunca hizo nada. Y él dijo, ay, pues qué interesante, dijo a Ringu. Me gustaría mucho, y tocó otra vez su turbante con el papel de Dios y dijo, yo quiero saber más de ese Dios que me dice. No hay otro Dios, qué raro. Pero también dijo el Sahib, es un Dios que no lo puedes ver, pero que está cuidándote, está ayudándote, y Él dio su vida para que Él perdonara tus pecados, porque tú has hecho cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, seguramente tú te has inclinado a todos los dioses que tienes aquí y tienes miedo de los espíritus malos, pero también los adoras y les das cosas para que estén tranquilos y no se enojen. Pero el Dios que yo te vengo a platicar, a Él no necesitas darle nada para que esté tranquilo. Él te ama. Por eso vino desde el cielo y vino para buscarte y perdonar todos tus pecados. Cuando Él murió en la cruz, Él perdonó todos tus pecados. Y la siguiente lámina que les puso fue un hombre clavado en una cruz, como les había dicho, y les dijo, ese hombre que está allí es Dios y se llama Jesús. Y Jesús entonces dio su vida y su sangre para perdonar tus pecados. El robar, el mentir, el no obedecer, el tenerle miedo a esos espíritus que no existen, eso también es pecado.
Y Él te vino a demostrar que te ama tanto que dio su vida por ti. Entonces, Ringo estaba pero perplejo, estaba asombrado de todo lo que estaba diciendo. Y el Sahib le dijo, a cada uno de ustedes, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, los ama. Ellos se sorprendieron de escuchar esa palabra. ¿Te acuerdas que Ringo decía, todos los espíritus están en contra de nosotros y quieren el mal de nosotros? Pero el Dios del Sahib dice que nos ama. ¿Cómo es posible eso? Y es verdad, creo que sí. Y entonces también el Sahib le dijo, y el Dios Jesucristo tiene mucho más poder que todos los espíritus que ustedes tienen miedo. Eso lo impactó todavía más. Dijo, ¿cómo es posible que ese Dios que vino a demostrarme que me amaba, Él es más poderoso que todos los dioses que nosotros tenemos? Pero Él le dijo, pero Él murió. Y entonces Ringo se puso triste. Yo pensé que era poderoso. Yo pensé que no iba a morir y que me iba a seguir amando y cuidando. Pero el Sahib les dijo, pero estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, pero después resucitó, volvió a la vida. Y entonces descansó mucho su alma de Ringo y dijo, Él vive entonces y te sigue amando. Escuchó que le dijo el Sahib a todos los que estaban allí. Pero su hermano de Ringo no estaba tan contento. No estaba feliz de que estuviera escuchando. Y dijo, no está bien que estemos escuchando al predicador, mejor vámonos a la casa. Porque los espíritus se pueden enojar y te pueden matar a ti y también me pueden matar a mí. Y no estoy yo convencido de lo que esté diciendo este hombre sea verdad. Pero él le dijo, pero yo creo que sí, espérate un poco más, vamos a ver lo que nos dice. Entonces él dijo, yo quiero conocer más. Pero estaban platicando esto, él y su hermano, cuando su papá los tocó el hombro y les dijo, ya es tiempo, ya escuchamos suficiente. Allí también estaba el papá de Ringo. Y entonces se los llevó a la casa y les dijo, tienen que comer porque ya es tiempo de que se vayan a cuidar el plantío en la noche. Así estuvieron entonces. Se fueron a la casa, cenaron, se prepararon para irse entonces a cuidar toda la plantación, pero cuando iban otra vez de camino, llegaron a donde estaba el Sahib Group y Pandu. Estaban recogiendo todo, ya no había ninguna persona, porque todavía se quedaron a hacerle muchas preguntas al misionero, al predicador, la gente del pueblo. Le preguntaron muchas cosas acerca de Jesús. Y seguramente muchos aceptaron al Señor en su corazón como su Salvador personal. Pero cuando llegó ya estaban todos, estaban desarmando esta cosa, la pantalla que habían puesto y estaban metiendo el armónico o el acordeón, lo habían metido en una caja de madera y la llevaba cargando Pandu. Y le dijo el Sahib, Pandu, ten mucho cuidado con ese armónico porque es de mi esposa. A ella le gusta mucho tocar y nos va a dar mucha tristeza y a ella más si se nos cae en el camino de la camioneta y lo perdemos. Así es que ponlo allí, asegúralo, amárralo bien para que no se caiga. Y le dijo entonces, Pandu, está bien, lo vamos a cuidar para que no le pase nada porque también tenemos que llevarlo a otros lugares. Llegó allí Ringo y le preguntó al misionero, ¿cuántos días va a estar usted aquí? Porque cómo me gustaría, dijo, aprender a tocar este instrumento. Qué orgulloso me sentiría yo si pudiera tocarlo. Qué bonito, porque me da tanta paz. Y le dijo el Sahib, solamente esta noche voy a estar porque nosotros tenemos que ir a predicar a otras tribus. Necesito llevar también la palabra de Dios a otras personas que no saben que Dios mandó a su Hijo y que murió para pagar el pecado de ustedes y de todas las personas en el mundo. Allí estaba y dijo, llamó el predicador a Pandu para que recogiera algunas otras cosas que él tenía y las subiera a la camioneta. Pero se fue un poco retirado y entonces Ringo tuvo una idea y dijo, si le robo la caja al predicador y la llevo para que yo aprenda, porque si se va no voy a poder aprender a tocarlo, entonces mejor se lo robo.
y le dijo a su hermano Batu, acompáñame porque me voy a robar esta caja, ese instrumento de música. Y le dijo, vamos. Se pusieron de acuerdo, lo tomaron y lo cargó Ringo y se lo llevaron y se fueron caminando hasta donde estaba la plantación que tenía su papá, que los habían mandado a cuidar. Allí llegaron a un machán. ¿Qué cosa es un machán? Son como una casita, pero que está encima de unos palos para que queden alto, para que si llega algún animal no les pueda llegar. Y se subieron entonces allí, pero en la parte de abajo, Ringo y Batu escondieron el instrumento de música y lo cubrieron con ramas. Entonces dijeron, aquí lo vamos a dejar hasta que lo podamos tocar. Y cuando estaba ya allí, Ringo buscó una lámpara, pero no es una lámpara como ahora tienen los teléfonos o una lámpara de mano que tú la prendes y la apagas. No. Él tomó una lámpara especial. Ahí la puedes ver, es una lámpara que tenía algún líquido, pero ese líquido se prende, es un líquido flamable. Se llamaba queroseno. Actualmente ya casi no se usa, era el equivalente a la gasolina. Le ponían un poquito con una mecha, la prendían y ahí estaba dando una pequeña luz durante toda la noche. Entonces lo prendieron porque tenían que cuidar allí. Entonces esto les ayudaba para poder estar listos. Se fueron a la parte arriba del machán y dijeron, necesitamos ir a buscar piedras para que cuando llegue, y unas cacerolas y unos palos para hacer ruido. Se bajaron y fueron al río y ahí encontraron unas piedras grandes. Las juntaron y se las llevaron al machán, a la casita que estaba arriba. No tenía paredes, ellos podían estar, solamente tenía un techito y ellos podían estar viendo para todos lados si llegaban las hienas o llegaban los chacales que se querían comer los frutos que ellos tenían que cuidar. Entonces se quedaron allí viendo. De repente ya todo estaba preparado y Batu dijo, aquí me voy a quedar por si llega un chacal, yo le voy a hacer mucho ruido y le voy a mandar unas piedras para que se vaya y no se coma la comida que estamos cuidando. Estaba muy valentonado. Ahí se quedaron a descansar. La luna estaba grandísima, muy grande. Entonces cuando empezaron a ver que todo ya estaba preparado, tenían sus ollas, sus palos y sus piedras, tenían su lámpara de queroseno, ahí estaban ya listos para cuidar. Empezaron a oscurecerse más y más y se hizo una total oscuridad. Solamente se escuchaban los pájaros que cantaban en la selva. No se escuchaba nada más. Y de repente se durmieron. Todo estaba en silencio, no escuchaban nada, entonces se durmieron. De repente, en la noche, Ringo despertó. Y despertó porque dijo, ¿cómo me impresionaron las palabras que dijo el Sahid? Allí estaba él solo, su hermano dormido, estaba la plantación de su papá, pero no se veía ningún animal allí. La luna también alumbraba un poco. Entonces él dijo, todo lo que dijo el Sahid es verdad. Yo me siento muy bien, él siguió pensando, que Dios me ama. También me dio mucho gusto que su Hijo Jesucristo, que también es Dios, vino a morir y a dar su sangre y que perdonó los pecados de todos los hombres. ¿Cómo me encantó eso? Pero lo que también me estoy poniendo a pensar es que yo he robado. Me robé un plátano y ahora me robé esto que está abajo de mí, que es el acordeón del Sahid. Y era no suyo, sino de su esposa. Eso es pecado. Yo he hecho cosas que no es, y otras muchas cosas más, dijo él. Pero ¿cómo me gustaría ya aprender a leer para poder saber lo que dice este papel de Dios? Pero yo voy a seguir yendo a la escuela para que no solamente aprenda números, sino también letras y pueda leer entonces lo que dice. No sé lo que tendrá ese papel. Estaba pensando en esto y estaba pensando en lo que pasaría cuando el Sahid se diera cuenta que no estaba su acordeón, el de su esposa. ¿Qué pensaría? Pero dijo, bueno, pues ya lo tengo aquí, pero yo sé que eso está mal. Y yo sé que mi hermano Batu no está creyendo en las palabras de Jesucristo. No cree en eso, ni tampoco a mi papá.
estaba pensando en todo esto y hasta el otro lado de la plantación de su papá vio un movimiento y entonces se despertó completamente y abrió los ojos grandes, grandes y trató de poner toda la atención, pero no podía ver, pero vio que un animal se movió y luego se paró el movimiento. Y dijo, no lo puedo ver. Y entonces despertó a su hermano y le dijo, vato, un animal, un animal. Y entonces se despertó vato y también dijo, sí, ya veo el movimiento de ese animal. Y dijo entonces vato, ¿es un tigre? Y le dijo, Ringu, no sé, yo no lo puedo ver bien. ¿Tú lo ves bien? No, pues ninguno de los dos lo podía ver. Estaba entonces la luna dándoles, tenían la lámpara, pero de todos modos el animal estaba escondido en la sombra, estaba bajo los árboles en donde no podía entrar la luz de la luna. Pero cuando se dieron cuenta, iba a salir a un lugar clarito donde no había árboles, y cuando vieron entonces, Ringu dijo, le puedo ver entonces ya la cara y los ojos grandes y brillosos. ¡Es un tigre! Y cuando dijo esto, entonces su hermano se abrazó de su hermano y los dos estaban temblando. Ringu quiso gritar porque cerca había otras personas cuidando sus sembradíos, también de los mismos animales, pero cuando quiso gritar no pudo, del miedo y del pavor no pudo. Pero se acordó que el Sahid había dicho que Dios a través de su hijo tenía el poder más que cualquier otra cosa. Pero era tanta la emoción y el miedo que tenía, quiso bajar, pero dijo, si nos bajamos y nos vamos corriendo, es posible que el tigre nos atrape y nos pueda comer. Entonces se abrazaron y estuvieron allí. Y su hermano le dijo, Batu, ya ves, esto nos pasa porque tú estás escuchando las palabras del Sahid y los espíritus están enojados. Puede ser que nos mate ahorita este tigre. ¿Y qué podemos hacer con las piedras? Se quedaron calladitos sin hacer nada, sin tocar las ollas con los palos ni aventarle las piedras, porque ¿qué puede ser con un tigre? Desapareció de un salto el tigre. Y ya no lo volvieron a ver, pero ellos se quedaron allí sin poder hacer nada. Ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos el tigre y los espíritus malos están alrededor de nosotros, están por todos lados y ahora están enojados por lo que nosotros y por lo que tú estás haciendo, le dijo su hermano. Pero Ringu, después de la impresión de ver este enorme tigre, grandísimo tigre, y dijo, esto es malo para nuestra tribu porque un tigre cerca de nuestra casa va a traer consecuencias fatales. Puede hacer que el tigre se pueda comer a alguien. Pero descansaron otro rato, se durmieron abrazados, en silencio, sin hacer nada, y amaneció. Cuando empezó a amanecer y las primeras luces del sol empezaron a dar, y ya que se veía todo, entonces se bajaron del machán y corrieron sin parar hasta la tribu. Y cuando llegaron, ya estaba toda la gente parada y estaban platicando, y una persona de mucha edad de su tribu estaba hablando con los demás. Y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él decía, noticia, noticia. Esta persona grande, hagan de cuenta que era como el periódico que llegaba. Y dijo, les traigo noticias, les traigo noticias. Ayer en la noche un tigre se fue a una aldea que está aquí a unos kilómetros y mató a una persona y se la llevó. Y entonces Ringu estaba todavía con su hermano temblando de la impresión, estaba temblando de saber que ese mismo tigre se los pudo haber comido a ellos, pero los vio y se fue. Entonces se fue a otra tribu y allí se comió a una persona. ¿Sabes? A estos tigres se les llama tigres cebados. Son tigres que ya no comen los animales naturales que Dios les dio, ya no comen venados, ya no comen este tipo de animales como cerdos salvajes, sino que porque ya están viejos o porque les tiraron y les rompieron sus colmillos, ahora entonces van a buscar presas más sencillas de comer y de atrapar, que no corren tanto, y por eso esos animales comen hombres. Hay ocasiones donde hemos leído que un tigre ha podido matar a 500, 600 o 700 personas en un tiempo de 2 o 3 años.
y se vuelven muy escurridizos. No los pueden cazar porque son muy astutos. Saben cómo esconderse y saben cómo hacer las cosas para que no los atrapen. Entonces este señor que llegó a dar la noticia era una persona que había cazado muchos tigres en su vida y dijo: necesitamos matar un buey y ponerlo en el arroyo, ahí donde van a beber agua los animales, para que cuando llegue por allí, él huela la sangre de este animal que está muerto, y entonces alguien se va a poner arriba de un árbol, va a poner un machán, que ya dijimos que es con unas tablas arriba de los árboles, con su escopeta, para que cuando llegue le puedan tirar y matarlo, porque si no va a matar a más personas. El papá de Ringo ya estaba allí y le dijo Ringo: papá, nosotros anoche vimos al tigre. ¿Dónde lo vieron? Allá en el terreno donde estábamos cuidando, y lo vimos. Y estaban todavía temblando. Y su papá le dijo a sus criados: vayan y maten un becerro viejo, mátenlo y esparzan la sangre alrededor y busquen un árbol y hagan un machán, un lugar donde nosotros podamos subir. Y me voy a ir con 2 personas más, me voy a ir yo con mi escopeta y Ringo nos va a acompañar. Cuando Ringo escuchó su nombre, dijo: mi papá me escogió con los hombres grandes para ir a matar. Y dijo su papá: esta noche vamos a ir a matar el tigre. Ringo se puso, por un lado, contento porque estaba feliz de que su papá lo había escogido como un hombre responsable para ir a matar el tigre, pero por otro lado dijo: ¿y si los espíritus vienen y nos atacan? Esta cacería puede acabar muy mal. Y su hermano Batu le dijo: ¿ya ves? Hoy vas a ir a matar con mi papá el tigre, pero puede ser que porque tú estás escuchando la palabra de Dios del Sahib Groups, él puede matarte a ti y también me puede matar a mí. Por tu culpa, le dijo. Se fueron las personas grandes del pueblo y mataron entonces a ese buey y lo pusieron allí. Hicieron la machán, que estaba en un árbol grande, y ahí se podían apostar, se podían parar encima de esas tablas y esperarlo toda la noche hasta que llegara el tigre. Porque ese tigre iba a buscar a otra persona para matarla. Todos se fueron a hacer lo que querían hacer, pero Ringo y su hermano Batu se fueron a su casa para desayunar, y en el camino se encuentran al misionero Groups y le dice: hola amigo, ¿cómo estás? Y le dijo: bien, pero estoy preparándome porque en la noche me voy con mi papá a matar el tigre. ¿Cómo? ¿A matar el tigre? ¿Y eso? Y le contó las noticias, que habían matado a una persona la noche anterior. Y le dijo el Sahib: esa es una empresa muy peligrosa, es algo que necesita mucho valor, pero yo veo que todavía estás temblando, le dijo el misionero. Todavía veo que tienes miedo. Sí, porque es un tigre enorme, grandísimo, pero mi papá y yo lo vamos a ir a matar. Y le dijo: ¿y tienes miedo? Sí, tengo mucho miedo porque los espíritus malos están viéndonos y no están contentos con nosotros. Y los espíritus malos son los que tienen todo el poder para hacernos mal. Entonces el Sahib Group le dijo: Ringo, quiero contarte una historia. ¿Tú ya has visto cómo Dios te sanó tu pie? Y le dijo: sí. Y cómo hemos predicado acerca de cómo Jesús nació estando en el cielo, siendo Dios, dejó todo y vino a nacer como un niño. Sí, y también voluntariamente Él dejó que lo crucificaran, derramó su sangre, le salió su sangre y eso perdonó tus pecados. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, eso dice ese papel de Dios que tú tienes guardado. Ese es el que tú tienes que leer para que sepas todas estas cosas. Pero quiero decirte algo que también dice ese papel de Dios. Dice que Jesucristo aborrece el pecado que tú haces, pero que te ama a ti. Y tú tienes que creer, tener confianza en lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo? Le dijo: Él murió en la cruz para derramar su sangre, y entonces si tú crees en eso que hizo Jesucristo, tú vas a tener tus pecados perdonados. Eso es lo que dice tu libro. Y le dijo: ¿tú crees? Y le dijo: quiero pensar que sí, le dijo. Pero sabe, tengo mucho miedo de los espíritus, mucho miedo.
Y el sahib le dijo, te voy a contar una historia. Esto pasó en el tiempo en que el Señor Jesús estaba en la tierra. Y Él se fue a visitar a una aldea, así como la tuya. Pero no llegó a la aldea cuando le salió un hombre que, ¿sabes?, hacía cosas raras. Y vivía a donde entierran a los hombres. Y este hombre tenía tanta fuerza porque dentro de su corazón había espíritus malos, de esos que tú le tienes miedo. Ah, sí, dijo Ringu, entonces los espíritus están en todos lados. Y le dijo el sahib, sí, están en todos lados, sí existen. Pero entonces el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, tiene poder encima de esos espíritus malos, tiene más poder todavía. Y eso le dijo Ringu cuando escuchó eso, dijo, ¿es posible eso? O sea que este que tú me estás contando de Jesús, que es Dios, ¿tiene más poder que todos los espíritus malos? Sí, tiene más poder, tiene todo el poder, a Él le obedecen. Y eso es lo que te estoy contando. Se lo encontró Jesús en el camino y entonces le salió al encuentro, pero sabes, llevaba las manos y los pies con grillos, que son con cadenas, porque no lo podían detener entre muchas personas. Y cuando lo encadenaban, Él tenía el poder para romper las cadenas, y cuando lo vio, Jesús le dijo a los demonios, salgan fuera de Él. Y entonces se fue y se metió unos animales y esos animales se ahogaron. Pero lo que yo te quiero decir es que ese hombre quedó libre de los espíritus malos porque Jesús tiene poder aún sobre esos espíritus malos. Y ese es el Dios que yo te vengo a predicar. Ese es el Dios que yo quiero que tú confíes. Y le dijo, quiero leerte un versículo que está en la Biblia, y ese versículo dice así: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi auxilio. Y yo te quiero decir que Dios te puede ayudar a través de su Hijo Jesucristo, aún en la cacería que tú vas a estar. Tú le puedes decir a Jesús, Jesús, yo reconozco que he sido malo, que he pecado. Y le dijo sí, pero no le había dicho todavía que se había robado el armónico. Y le dijo, ¿y cómo le digo ahora? Pero yo sé que ya eso no le gusta a Dios, pero ¿cómo le digo que me robé su armonio? El de su esposa. Y le dijo, sí, yo sé, pero no le dijo qué había hecho. Yo sé que he hecho cosas malas. Y sabes también, le dijo el predicador, que Dios te ama. Sí, eso me gusta mucho. Porque ningún espíritu malo antes me había amado ni había hecho cosas buenas por mí. Entonces le dijo el predicador, ¿crees tú en Jesús? Sí. ¿Crees que Él murió y que resucitó al tercer día y que puede ser tu salvador personal si tú le dices que entre a tu corazón? Sí. ¿Quieres orar? ¿Qué es orar? Dijo Ringu. Yo no sé qué cosa es orar. Orar es hablar con Dios, así como estamos hablando tú y yo. ¿Quieres decirle a Dios que crees en Él? Y le dijo sí. Entonces los dos inclinaron su cabeza, cerraron sus ojos y entonces empezó a orar. Y en ese instante Ringu le dijo a Jesús, Jesús, yo sé que he hecho cosas malas, muchas cosas malas, pero no dijo qué. Pero yo quiero pedirte que tú entres a mi corazón porque tengo toda la confianza que tú eres el verdadero Dios y que tienes poder encima de todos los dioses malos que nosotros tenemos aquí. Yo quiero que tú seas mi Salvador de hoy en adelante. Tú vas a ser mi Dios y voy a dedicar mi vida solamente para servirte. Y cuando el sahib escuchó eso, dijo, qué bonitas palabras. No le dijo a Ringu, pero dijo, qué bonitas palabras dijo este joven. Y entonces el sahib le dijo, desde hoy ya no solamente eres una criatura de Dios, sino ahora ya eres su hijo, porque le recibiste en tu corazón y crees que Jesús tiene poder aún encima de los demonios, como la historia que yo te conté. Y ese hombre fue un hombre servicial y ese hombre trabajó para servir a Dios e iba y les predicó a su familia en obediencia a lo que Dios le dijo. Se fue muy contento a su casa, muy contento. Cuando llegó, ¿saben? Él hizo algo enfrente del sahib. Él tenía una cuenda en su cuello como un collar
Y entonces eso lo había tenido desde que era pequeñito, desde que no se acordaba cuándo lo tenía, porque se lo habían puesto para que los espíritus malos no le hicieran daño. Entonces él lo tomó y lo rompió. ¿Te imaginas? Eso era su estandarte para que los espíritus malos no le hicieran daño. Era un amuleto para que los espíritus malos no lo mataran. Y él entonces osó, él se atrevió a quitárselo porque dijo, ahora Jesús está en mi corazón. Ya no necesito de estas cosas porque entiendo que de hoy en adelante el único que me va a cuidar, y no voy a tener miedo de andar en la oscuridad, ni voy a tener miedo bueno, del tigre. Él dijo también del tigre. Pero el Sahib me dijo que aún si yo le pido a Jesús, Él me puede librar del tigre. Y se fue muy contento a su casa. Y cuando llegó, empezó a comer y su hermano Ubato le dijo, Ringo, ¿qué haces? Y estaba su papá y su mamá. ¿No tienes el collar? ¿Dónde lo pusiste? Y su papá estaba así viéndolo de reojo y su mamá estaba en la cocina, pero Ringo sintió que lo estaba viendo y que le puso toda la atención y le dijo, ya me lo quité. Él dijo, si Jesús no tuvo miedo de venir desde el cielo para con nosotros, aunque lo mataron, y si esa persona que tenía demonios y que lo libró Jesús, ahora se fue a predicar a su familia, yo tampoco voy a tener miedo de predicarle a mi familia y dar testimonio, decirle lo que Jesús hizo en mi vida en este momento. Y le dijo, sí, yo les quiero decir que ya escuché lo que el Sahib Group dijo. Y Él nos está diciendo de Jesús que vino desde el cielo siendo Dios y que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y hoy yo le dije eso, me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú moriste en la cruz. Entra a mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Dios. Y de hoy en adelante ya no necesito los collares que nos han dado los brujos. Ahora yo creo en Jesús. Y su papá le dijo, hijo, cuando tú seas grande, vas a en verdad saber qué cosa es creer en los espíritus malos que nosotros tenemos. Porque toda nuestra gente cree en eso. ¿Por qué tú vas a creer cosas diferentes? Pero cuando tú crezcas, vas a entenderlo. Su mamá se le quedó viendo y les dijo, no, papá, estoy seguro de eso. Pero su hermano dijo, ahora ya enojaste por completo, ahora sí vas a ver lo que va a pasar en la cacería. El tigre te va a matar porque tú desobedeciste a los espíritus malos. Y entonces su hermano explotó, ¿verdad? Ya no se aguantó y le dijo, tú desobedeciste. Y ahora peor porque ya no tienes el collar que te cuidaba y te protegía. Ahora nos van a matar a todos en el pueblo. Pero vas a ver ahora que vayas a la cacería, no te va a cuidar nadie. Y le dijo, no, hermano, el Sahib me dijo que si yo le pido a Jesús, Jesús me va a cuidar aún del tigre. Su papá y su mamá encogieron los hombros y dijeron, bueno, está bien. No dijeron, sí, estaba tan bien, pero ellos dijeron, bueno, pues eso está creyendo Ringo. Pero se acercó la hora de la cacería. Se prepararon para buscar a ese tigre que empezaba a matar o que ya estaba matando gente por sus aldeas. ¿Quieres saber lo que pasó? Te lo cuento de que 8 días.